Muchas gracias. Y es un placer estar aquí y estamos con las últimas pruebas de Kenia, nuestra segunda hija, para ver si el Señor quiere que venga a estudiar a Barcelona, pero justo le han descubierto un parásito en el intestino y antes de ayer tuvo que empezar un tratamiento con antibióticos súper fuerte de más de 1,5 gramos a día y está que no puede con ella, casi no ha dormido, así que se ha tenido que quedar allí en casa y os manda un abrazo que no puede estar con vosotros. Espero que si Dios quiere que ella venga a estudiar aquí, pues en el futuro podáis conocerla y también conocer a toda la familia. Los libros básicamente son los mismos que tuvimos en la celebración, salvo el nuevo que se titula Sin Límites, que es un libro de historias en el que vas descubriendo todos los libros de la Biblia, así que os acordáis que habla sobre el Señor Jesús, compasión, el de héroes, y bueno, podéis después echar un vistazo en unos minutos en cuanto terminemos la reunión. Y al principio Manel me había dicho, pues estamos estudiando la carta de Pablo a los Filipenses, toca el capítulo 3, entonces después me comentó esta semana, pues va a estar Tatiana que va a dar a luz muy pronto y vamos a hacer algo especial para ella, entonces si puedes hablar algo sobre la familia, el matrimonio, entonces, bueno, al final yo creo que no solamente en honor a Tatiana, sino para todos nosotros y más sabiendo que hay algunas personas que es quizás las primeras veces que estáis escuchando del Señor o que todavía no habéis recibido al Señor en vuestra vida, alguno de vosotros, según me comentaban, pues creo que debemos ir a algo, un pasaje que normalmente casi siempre se habla en las bodas, pero vais a ver por qué es tan importante para nosotros. Evangelio según Juan y el capítulo 2, y bueno, no iba a decir que la próxima vez, si Dios quiere, hablaremos de Filipenses 3, porque supongo que la próxima vez ya estaréis un poquito más adelante en las cartas de Pablo, pero es muy bueno que estéis estudiando todo lo que tenemos en Cristo. Realmente es la base de nuestra vida. Pero este texto de Juan capítulo 2, y no solamente para Tatiana, su futuro, ya se sabe si es niño o niña. Niño. Bueno, después habrá un programa, me dijo Manel, y para orar y todo eso, así que después hablamos. Pero no solamente para ella, sino para todos nosotros y sobre todo por algo muy importante. Si soy sincero, yo creo que yo creo que ya 40 años y algunos más en la iglesia escuchando mensajes, yo nunca escuché hablar de Juan capítulo 2 si no fuera en una boda, yo no sé vosotros. Y la clave, y esto es lo que espero que el Señor nos ayude en esta mañana, la clave de todo es que fue no solamente el primer acto público que el Señor Jesús hizo, sino algo muy, muy importante y algo que ningún buen predicador debe hacer, pero algunas veces hay que hacer también al revés. Si os fijáis en el Evangelio de Juan capítulo 2 y el versículo 11, es decir, leyendo el final de la historia, nos dice la clave por qué deberíamos hablar más de Juan 2 y por qué no deberíamos dejarlo solamente para las bodas. Porque dice el Evangelio de Juan capítulo 2 y versículo 11, este principio de las señales que hizo Jesús en Caná de Galilea manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Así que está diciendo que este es el principio de todas las demás señales, de todos los demás milagros del Señor Jesús. Y la palabra que usa es la base, el fundamento de todo. Es decir, si no entendemos Juan 2, no vamos a comprender ninguno de los milagros ni del ministerio del Señor Jesús. En este principio, en este momento, en esta boda, Él mostró toda su gloria, no tanto su poder haciendo un milagro determinado, que ahora lo vamos a leer, sino lo que es el fondo de su mensaje, y dice que los discípulos desde este momento creyeron en Él. Así que Juan 2 no es una broma, por decirlo de alguna manera, ni es solamente para las bodas, es para nosotros.
Y ahora, ¿qué ocurrió en Juan 2? Yo creo que todos recordáis la historia, pero por si acaso lo vamos leyendo y vemos las circunstancias. Evangelio de Juan capítulo 2, versículo 1, al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda y cuando se acabó el vino, la madre le dijo, no tienen vino. Y Jesús les dijo, mujer, ¿qué a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Pero su madre le dijo a los que le servían, haced todo lo que él os diga. Versículo 6. Había allí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos, y en cada una cabían 2 o 3 cántaros. 2 o 3 cántaros eran unos 100 litros más o menos de agua, así que 6 tinajas por 100 litros son como 600 litros. Y Jesús les dijo, llenad de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Y entonces él les dijo, sacad ahora un poco y llevadlo al maestresala, al responsable de toda la boda, lo que sería el chef del día de hoy. Y se lo llevaron. Y cuando él probó el agua convertida en vino, y como no sabía de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, sí lo sabían, el maestresala llamó al novio y le dijo, todo hombre saca primero el buen vino y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Y una cosa muy bonita incluso de esa última palabra es que esa palabra para bueno y hablando de vino en el propio original no es tanto solamente que fuera un vino extraordinario, sino que era un vino de reserva de muchos años, imaginaos, y tenía solamente unos segundos, unos minutos que el Señor lo había creado. Ahora, ¿por qué esta historia es tan importante? ¿Por qué es el principio de todas las señales? ¿Por qué si no comprendemos esta historia no comprendemos el Evangelio? Parece una cosa complicada. ¿Qué tiene que ver convertir agua en vino con el Evangelio del Señor? Pues tiene todo que ver. Todo que ver porque en aquel momento, en aquella boda, era como un reflejo de lo que estaba pasando en el pueblo, en Israel. ¿Os imagináis una boda sin vino? No tanto por el vino en sí, porque el Señor en toda esta historia no está hablando de emborracharse o de estar bajo los efectos del alcohol, sino el vino a lo largo de toda la Biblia es el símbolo de alegría. Es el símbolo de, incluso en el Antiguo Testamento varias veces habla de que Dios con su vino, y está hablando de una manera espiritual para que lo entendamos, no solamente renueva nuestro corazón, sino que nos llena de gozo. ¿Os acordáis uno de los textos en el Salmo? El vino que me dio alegró mi corazón y con su aceite, que es el símbolo del Espíritu de Dios, brilla nuestra cara. Entonces, es para que nos entendamos, Dios está diciendo que su relación con nosotros lo que quiere es que seamos inmensamente felices, que vivamos alegres, que Él nos creó para que disfrutemos con Él. Pero, ¿qué ocurre? Cuando nosotros dejamos de creer en Dios o no le damos a Él la mayor importancia, perdemos todo en la vida. Y a veces eso es lo que es difícil de comprender para las personas. Yo sé que cuando predicamos el Evangelio y hablamos de lo que la Biblia dice, tenemos que explicar lo que es el Evangelio. Y tenemos que explicar que cuando nuestra vida acabe aquí hay solamente 2 destinos: o vivimos con Dios en una vida eterna en los cielos nuevos o en la tierra nueva, o estamos condenados lejos de Él para siempre y sin nada que tenga que ver con la vida, sufriendo sin ninguna posibilidad de volver a tener, digamos, vida como nosotros la entendemos ahora. Y sé que es bueno que lo expliquemos a las personas, pero para mí el hecho de estar lejos de Dios ya es la clave de todo, porque cuando estamos lejos de Él no comprendemos nada en nuestra vida, nuestra vida no tiene sentido, no sabemos lo que significa disfrutar ni con el Señor, ni con nuestra familia, ni con nada que Él nos ha regalado. Y desgraciadamente su propio pueblo, el pueblo de Israel, y a mí me gusta hablar de esta manera cuando hablo sobre todo aquí y en nuestra Europa, porque estamos viviendo de la misma manera, eran personas que conocían mucho del Evangelio. Habían escuchado al Señor muchas veces. Teóricamente Europa es cristiana, entre comillas, aunque ahora muchos ya hablan de una Europa postcristiana. Pero conocemos las historias de la Biblia, conocemos lo que el Señor dice. De hecho, prácticamente la gran mayoría de las constituciones de los países
tienen lo que es la referencia de libertad, porque años atrás muchas personas creyentes hablaron de libertad y comprendimos lo que es la libertad, no solamente con el Señor, sino también unos con otros. Pero de la misma manera que el pueblo de Israel, a nuestra Europa se le ha acabado el vino, ¿me comprendéis? Ya no disfrutan con el Señor porque ya no le conocen, le han dado la espalda. Y muchas personas, incluso nuestros amigos, vecinos nuestros, y no sé si alguien que esté aquí, conoce muchas cosas del Señor. Sí, sabe que Él vino un día. Incluso en la llamada Semana Santa, muchas personas celebran lo que fue la muerte y la resurrección del Señor. Incluso en el centro y sur de la península ibérica, todos sabéis, pueblos enteros desfilan en procesiones, y yo no estoy diciendo nada malo en contra de eso, recordando un hecho, pero la cuestión es que el Señor no está dentro del corazón. El vino se acabó, ¿comprendéis? Él ya no es importante en nuestra vida. Puede ser en unos días, puede ser que celebremos la Navidad, puede ser en un determinado momento, pero Él ya no está ahí. Y sabes, el Señor podía haber hecho muchas cosas en este momento. Y solamente hacemos un paréntesis para lo que es la relación en la familia, con nuestros hijos, para retomar en muy pocos minutos otra vez la misma idea al final. El Señor podía haber hecho muchas cosas. Cuando se acaba el vino, la clave es volver al Señor. Si no hay paz en tu corazón, ¿sabes quién puede darla? Solo el Señor Jesús. Si tu corazón está triste, realmente no sabe lo que significa disfrutar en la vida, lo que tienes que ir es al Señor Jesús. Si tu corazón no encuentra descanso, tienes que ir a Él, porque Él es el único que puede hacerlo. Pero además Él nos enseña, porque en aquel momento, sencillamente porque Él tiene poder, podría haber hecho un chasquido con sus dedos o solamente un deseo, inmediatamente habría llenado tinajas y tinajas de vino. Pero no lo hizo así. Les dijo, id a buscar las tinajas del rito de la purificación. ¿Sabes qué eran esas tinajas? Donde la gente se lavaba las manos. Y es bueno lavarse las manos, pero ven un poquito más conmigo. Muchas veces las personas religiosas, o cuando nosotros queremos ser religiosos, somos terribles. Porque el Señor había hablado de que era bueno ayunar una vez a la semana, y eso era lo que estaba pasando en aquel momento con los responsables de la religión, los maestros de la ley, los escribas, los fariseos, las personas que querían seguir al Señor. A veces queremos seguir a Dios queriendo que nosotros seamos el foco de atención y no nos damos cuenta de que el mundo gira alrededor de Él, no alrededor de mí. Entonces el Señor había dicho, pues es bueno ayunar. Ellos ayunaban 2 o 3 veces. Es bueno orar, hablar con el Señor, porque esa es la clave, hablar con Él. Pero los religiosos hablaban ¿cómo? En público. Porque querían tanto estar con el Señor que sencillamente querían que todos vieran que ellos oraban. Y además dice que oraban en la esquina de la calle para que les vieran los que venían de este lado y los del otro lado. Y también el Señor había dicho que es obvio que se lavaran antes de comer, pero ellos, como querían ser más santos, más religiosos que nadie, se lavaban 7 veces antes de comer. Y esa es la razón por la que hubiera 600 litros de agua para lavarse. Yo no sé cuántas personas había en la boda, pero dudo que fueran 600 personas. Cuando nosotros nos casamos y como estamos en la obra y con el programa de televisión y no sé qué, no sé cuánto, y queríamos invitar a toda la iglesia, que nadie se quedara fuera, pues fuimos casi 300. Y a mí ya me pareció una boda absolutamente con muchísima gente. Y no creo que aquí fuera tanta gente. Pero ellos tenían toda esa agua, ¿sabes por qué? No, porque yo soy santo, ¿sabes? Yo sigo al Señor. Yo hago todo lo que el Señor dice. Y a veces esa religiosidad es la que acaba por quitarnos la alegría con el Señor. Y por eso el Señor cambia el agua en vino. Y les está diciendo, yo he venido a traer algo completamente nuevo.
No tiene que ver nada con lo que habéis pensado, no tiene que ver con la religiosidad, no tiene que ver con normas, no tiene que ver con hacer tal y tal y tal cosa por la mañana o por la tarde o por la noche. Tiene que ver con disfrutar en la presencia de Dios, tiene que ver con una alegría radiante, tiene que ver porque yo he venido, dijo el Señor, para que tengáis vida y vida en abundancia. Todos los milagros que el Señor hace desde aquí en adelante, ¿sabes qué? Cuando hace un milagro de algo material siempre sobra, porque así es la manera que el Señor hace. Y cuando tiene que alimentar a 4.000 sobran canastas de pan y peces. Y cuando tiene que alimentar a los 5.000, y aquí también, porque Él viene a traer una vida que es vida en abundante, vida en abundancia. Cuando el Señor entra dentro de nosotros, cuando le recibimos en nuestra vida, lo transforma todo y nos ayuda a vivir de una manera diferente. Él no viene a que hagamos un pequeño cambio de religión, a que transformemos un poquito nuestra vida, a que hagamos un maquillaje externo para que nos entendamos. No, Él viene a revolucionarlo todo. Dice, el que está en Cristo es una nueva persona. Solo tenemos nuestro nombre y lo que somos porque Dios nos ha creado así. Todo lo demás Él lo transforma y nos hace personas radicalmente nuevas. Y por eso Él se acerca absolutamente a todos, a los ciegos, a los cojos, a las personas despreciadas, a los cobradores de impuestos, a las prostitutas, a cualquiera. Y Él va a comer con todos, no solamente con los pecadores, sino también con los religiosos cuando le invitan, porque está hablando de que viene a traer algo completamente nuevo, radiante. Viene a traer la alegría de Dios al corazón del hombre, al corazón del ser humano. Y eso es lo que es el Evangelio, la relación con el Señor que transforma toda tu vida y te transforma por completo. Y la manera más gráfica que Él tenía de enseñarlo era precisamente eso, convertir el agua en vino. Y no para que las personas se emborracharan, porque sé que entendéis perfectamente la imagen, sino para que las personas comprendieran que el vino viejo ya no servía para nada, que nuestra religiosidad no sirve para nada, que Él viene a traer algo completamente nuevo, que es una relación directa con nuestro Padre Celestial, sin mediadores, sin intermediarios, porque quien lo hace todo es Él es el único mediador. Y ya no necesitamos a nadie, sino que podemos llamarle a nuestro Dios incluso papá. A todos los que le recibieron, dice Juan capítulo 1, a los que creen en su nombre les dio el poder de ser hijos de Dios. Así que Dios ya no está buscando personas religiosas, hombres o mujeres, que le adoren desde, digamos, una sumisión, no sé si me entendéis, sino hijos e hijas apasionados por Él, que le amen de todo corazón, con toda su mente, con todo su cuerpo, con todas sus fuerzas, y que disfruten sabiendo que nuestro Padre Celestial no solamente es la fuente de alegría, es la fuente de todo lo que nosotros tenemos y todo lo que podemos vivir. Y Él envió a su Hijo para que viviéramos una vida diferente, una vida abundante y además una vida que no se termina nunca, nunca. ¿Alguien puede ofrecerte algo mejor que eso? Imposible. Por eso muchas veces, y yo lo digo con todo el cariño del mundo y sé que me entendéis, entiendo por qué en algunos salmos a las personas que no quieren creer en Dios, que no quieren recibir todo lo que Él ofrece, les llama necios. No porque quiere insultarlos, sino porque a alguien que le ofreces absolutamente todo en la vida y dice, no, yo no lo quiero. ¿Cómo le llamarías? Alguien que te está dando todo, absolutamente todo en la vida, y es más, que se dio por ti. Y nosotros decimos no, y mucha gente dice no. Y por eso, si no comprendes este principio de señales, si no comprendes que el Señor vino a transformarlo todo y que quiere llenar tu vida, es difícil que puedas comprender el Evangelio. Incluso que puedas comprender que la fuente de la alegría en sí misma está en una cruz, en alguien que entregó todo, el Señor Jesús, por cada uno de nosotros. Y eso es lo que hizo que el mundo se revolucionara por completo. Esa es la contracultura de la cruz, porque del mayor sufrimiento del mismo Hijo de Dios, lo que nosotros recibimos es la alegría. Y por eso Pablo, cuando habla de algo como el pan y el vino, en la primera carta a los Corintios y el capítulo 5, nos dice, celebremos la fiesta. Y tú dices, ¿cómo puede celebrar una fiesta de la muerte de una persona?
Y a veces no somos capaces de comprender lo que Dios está haciendo en nuestro corazón y cómo nos está enseñando las cosas. Si alguien que yo amo de mi familia, mi mujer, mis hijas o alguno de mis papás muriera asesinado, yo jamás celebraría una fiesta sobre eso, ¿me comprendéis? Y yo creo que ninguno de nosotros. Pero el asesinato más grande en toda la historia de la humanidad, porque Él mismo, el Señor Jesús, entregó su vida por nosotros, como resultado, es una fiesta. Esa es la contracultura de la cruz. Y por eso tenemos que comprender esto, que Él viene a transformarlo todo y que Él viene a dar un vino nuevo y un vino en abundancia. Y solo 2 detalles, porque el tiempo se ha ido muy rápido. 6 tinajas hablan de la abundancia, 600 litros de vino. Estoy seguro que no se lo bebieron. Porque el Señor lo que viene es a traer siempre en abundancia. Y Él no es como nosotros, que si alguien necesita algo o necesita, no sé, una camisa, pues se la damos así medio a regañadientes. No, el Señor te da 7. Él nos enseña a vivir de otra manera. Pero también esas 6 tinajas me hicieron pensar un poco, y esto ya no es de la historia, ya no es tan bíblico, pero por amor a Tatiana y a todos nosotros, un poco lo que son las relaciones personales. Muy rápido. ¿Habéis pensado alguna vez 6 características en nuestra vida, en la vida con nuestros hijos, en el matrimonio? Es obvio que la base, la número 1, es el amor. Pero incluso ese amor a veces no lo comprendemos muy bien. Y por eso el mismo Pablo en varias ocasiones dice, el amor del Señor Jesús, dice, el que me amó y se entregó por mí. Porque amor y entrega tienen que ir juntos siempre. Ese es el verdadero amor. No solamente el que ama, el que dice te quiero, sino el que se entrega. Las 2 cosas. Pero también una segunda tinaja podríamos hablar de lo que es la comunicación, porque no solamente en el matrimonio con los hijos necesitamos hablar mucho. Y necesitamos hablar a los niveles que ellos pueden comprendernos. Y supongo que ya la habrás hablado muchísimas veces a tu bebé. Yo siempre con nuestras niñas, desde que sabíamos que Miriam estaba embarazada, les hablaba, les cantaba. Yo creo que ya estaban aburridas de mí antes de nacer. Y les decía siempre que las quería y se lo sigo diciendo, porque la comunicación es muy importante. Y no solamente que nosotros le digamos cosas a las demás personas, incluso a nuestra mujer, a nuestro marido, a nuestros hijos, sino que les escuchemos también. Porque la comunicación tiene que ver con escuchar. Y en eso el Señor era un maestro. Él se acercaba a las personas y sabía escuchar lo que las personas les decían. Pero también la tercera tinaja tiene que ver con el perdón, con resolver los conflictos. Y en la familia muchas veces la clave no es no equivocarse, porque si no, no habría ninguna familia perfecta. Y yo me equivoco muchas veces. Cuando recién casados hablábamos con los jóvenes y hacíamos reuniones para hablar para futuros matrimonios y todo, yo siempre decía, porque Miriam realmente es, mi mujer siempre decía que me había casado con la mujer perfecta. Hubo un día que ya no lo repetí más, porque me di cuenta de una cosa: si ella es perfecta siempre que discutíamos, entonces la culpa era mía. Entonces ya no dije que era perfecta. Pero ¿verdad que discutimos muchas veces? La Biblia nos enseña a perdonar, y perdonar una y otra y otra y otra vez. Hay un texto incluso que Pablo dice en Efesios, en la carta a los Efesios, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿os acordáis? Y nosotros hemos intentado siempre en nuestra familia, a veces no es posible y todos caemos, pero hemos intentado en nuestra familia nunca cerrar un día, irnos a dormir enfadados. Hay que arreglar las cosas. Y con los hijos igual. Hay que intentar arreglar todo antes de irse a dormir. Pero también tiene que ver la cuarta con la fidelidad, el compromiso de que nuestros hijos, nuestra mujer, nuestro marido, dependiendo del caso, confíen 100% en nosotros y seamos fieles a esa persona. Yo me acuerdo, hace muchos años,
una de las personas más conocidas y quizás el teólogo número uno en Estados Unidos del siglo XX, que era el doctor Pentecost, vino a Galicia a hablar sobre un libro, Eventos del Porvenir, sobre las cosas del futuro. Hasta el día de hoy es el libro usado como libro de texto en la gran mayoría de los seminarios teológicos sobre todo lo que va a ocurrir en el futuro. Un hombre de Dios. Y alguien le hizo una pregunta muy buena. Le dijo, bueno, ¿en qué está trabajando ahora? ¿Cuál es su próximo proyecto? Porque alguien que tiene y que ha escrito ese tipo de libros y que ha ayudado a tantas personas en todo el mundo, siempre estás pensando qué estará pensando ahora. Y él tenía en aquel momento unos 80 años y sencillamente sonrió, nos miró a todos los pastores y personas responsables de la obra que estábamos allí y dijo, mi objetivo en la vida, mi proyecto es acabar mi carrera fiel a Dios y a mi familia. Y yo nunca lo olvidé, porque ese es realmente el objetivo en la familia. Y 5, y acabamos muy rápido, pero 5, que muy pocas veces hablamos el buen humor. Porque muchas veces hay situaciones que el Señor solo las va a solucionar con buen humor. Y el Señor lo usaba muchas veces. Incluso a veces cuando la gente no comprendía las cosas. Y cuando no comprendían cómo se saltaban la ley, queriendo ser muy santos, utiliza 2 palabras que sonaban prácticamente igual, mosquito y camello. Y dice, os tragáis el camello y coláis el mosquito, ¿os acordáis? Porque eso nunca más lo iban a olvidar. Y muchas veces en la vida, cuando ya da la impresión de que no somos capaces de perdonar o de comunicarnos o ha sucedido algo que no sabemos cómo salir, a veces el Señor usa un poco de buen humor para seguir adelante. Y cuando, sobre todo los que tenéis hijos adolescentes, sabéis de lo que estoy hablando, que muchas veces el buen humor arregla muchas más cosas que muchas broncas. Y por último, la 6ª, pero no de menos importante, sino una de las más importantes para mí. Nunca dejéis pasar un solo día sin orar juntos. Sin leer algo del Señor, a veces solo un minuto, pero sin orar juntos, toda la familia, con tu bebé. A veces nosotros pensamos es que no entienden mucho, si entienden más de lo que piensas. Una de nuestras hijas, literalmente la primera palabra que dijo fue amén. Antes que mamá, que papá y que todo. Porque de alguna manera ella sabía que cuando nos juntábamos y estábamos orando, pues era hablar con el Señor. Y a veces cuando estás enfadado, cuando las cosas no han ido bien, orar es un esfuerzo. Y entonces tienes que arreglar las cosas. Porque no puedes orar con tu marido, con tu mujer y decir, Señor, bendice a esta mujer que me está haciendo la vida imposible. Y no, ¿me entendéis? Tienes que abrazar a la otra persona, tienes que abrazar a tus hijos. Decirle, Señor, no entiendo lo que está pasando, lo que están haciendo, pero yo los amo, tú también, bendícelos. Y esa bendición, Dios la derrama sobre nosotros y también sobre la iglesia. ¿Verdad que a veces los demás hacen cosas que no entendemos y sin embargo seguimos bendiciendo? Así que esas serían, dicho muy rápido, esas 6 tinajas, pero recuerda que la clave en este sentido es el vino. Es la vida que Dios viene a traer. ¿La tenéis? ¿La habéis recibido en vuestra vida, en vuestro corazón? ¿Le habéis dicho un día al Señor, Señor, pues yo quiero que tu vida me transforme por completo, que hagas lo que quieras conmigo porque sé que entonces mi vida tiene sentido? Si hay alguna persona aquí que no ha tomado esa decisión, es una decisión muy simple, es hablar con Él. Y eso es lo que el Señor nos enseña, porque nosotros siempre estamos esperando intermediarios para todo. Incluso cuando buscamos un trabajo, es un defecto nuestro. O cuando queremos mirar un piso, lo que sea, siempre buscamos, si encontrar algún amigo de tal, pero Dios no está buscando eso. Dios te dice, habla conmigo, yo te escucho y yo te comprendo. Y la Biblia incluso nos enseña que hasta las cosas que no sabemos decirle, Él las entiende. Y yo le doy gracias al Señor por eso, porque muchas veces no sé qué decirle y sé que Él entiende lo que hay en mi corazón.
Así que no te vayas hoy aquí de este lugar sin haberle dicho al Señor Jesús, sabes, hoy son las bodas de Caná para mí. Transforma mi vida. Yo quiero recibirte en mi vida y quiero que la transformes por completo. Creo que vamos a seguir con el programa y espero que el Señor os siga bendiciendo en todo. Muy bien, gracias Jaime por la palabra, compartirnos también esta experiencia de vida familiar y cristiana en el Señor.